Dios te bendiga en esta preciosa hora. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide, que mi Dios te proteja, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Dios es bueno, mi hermano. Debemos alzar nuestras manos, exaltar a Dios, glorificar a Dios, darle a Dios adoración, alabanza, majestad, poder, dominio y gloria, porque solo Él se lo merece. Vengo en esta hora, hermano mío, hermana mía, a regalarte una palabra que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, que dice así en el nombre de Jesús, que dice así en el nombre de Jesús. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia, alcanza misericordia. ¿Qué es lo que nos está dando a entender el Señor en esta hora? Que el que confiesa su pecado, dice, y se aparta, recibe misericordia. Ahora, ¿qué es pecado, mi hermano? Pecado es toda aquella transgresión, o sea, pecado es todo aquello que nos aparta de la presencia de Dios. Pecado es todo aquello que va en contra de los mandamientos y de la ley de Dios. Todo lo que es pecado, todo lo que es transgresión ante las cosas de Dios es separación de nuestra vida hacia Dios. ¿Sabe qué, mi hermano? Cuando hay pecado, estamos alejados de Dios. Pero lo más lindo y precioso, que aún estábamos apartados de la presencia de Dios, y nosotros como personas no nos podíamos acercar a la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué? Vino uno más grande y uno más poderoso, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino a la tierra a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Él se hizo carne aquí en la tierra, fue golpeado y fue maltratado por ti y por mí. ¿Para qué? Para que un día podamos estar en la presencia del Dios Altísimo. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por lo tanto, ahora debemos alejarnos del pecado. Debemos alejarnos del pecado. ¿Para qué? Para que estemos cerca de la presencia de Dios. Aunque hayamos pecado, ahí está Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para acercarnos a Él. Simplemente debemos alejarnos del pecado, porque el texto nos está diciendo que el que confiesa su pecado y se aparta, recibe misericordia. Entonces, por medio de Jesucristo podemos tener un beneficio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Simplemente debemos llegar a Él, confesar nuestro pecado a Él, para que Él nos cambie la vida, para que Él nos pueda acercar ante la presencia de Dios. Para que nosotros nos podamos acercar a la presencia de Dios, solo y únicamente existe un camino, como lo dice el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, que dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, que nadie va al Padre si no es por Él. O sea, por medio de Cristo Jesús es donde nosotros podemos obtener la salvación. Amén. Pero también nos está diciendo en Proverbios que debemos apartarnos del pecado. ¿Para qué? Para que podamos entrar en la presencia de Dios bajo la dirección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, mi hermano, cuando nosotros nos alejamos del pecado, entonces le damos a entender al Dios de la gloria que en verdad lo amamos. Pero si nosotros no nos alejamos del pecado, entonces no podemos decir que amamos a Dios, mi hermano. Eso es como cuando tú tienes tu esposa, tu novia, para tú poderle demostrar a ella o a él que lo ama, es apartándote de lo que los puede alejar a los dos, es dándole a demostrar que lo ama. ¿Y cómo le demuestras tú que amas a esa esposa, a ese esposo o esa persona con la que tú estás? Como respetándola,
respetándola siempre, en todo momento, estando o no estando, estando cerca de esa persona o no estando cerca de esa persona. Tú tienes que respetar a esa persona. ¿Para qué? Para que haya paz, tranquilidad y no entre el enemigo en esa relación y dañe esa relación. Asimismo, nosotros debemos respetar a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Y cómo podemos respetar a nuestro Dios poderoso? Claro, teniendo amor hacia Él. Amén. Apartándonos del pecado, como lo dice Proverbio capítulo 28, versículo 13, que dice que confiesa su pecado y se aparta, recibe misericordia. De esa manera podemos nosotros decir que amamos a Dios cuando nos apartamos del pecado. Cuando nos apartamos del pecado, entonces nosotros vamos a hacer lo que Dios quiere. Siempre va a haber una oportunidad para nosotros. Mientras nosotros estemos lejos del pecado, debemos apartarnos del pecado. Debemos pelear contra nuestra propia concupiscencia, pelear con nosotros mismos, alejándonos, despojémonos de todo lo que nos hace daño, despojémonos de todo aquello que nos aleja de la presencia de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso, mi hermano? Como lo enseña el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, que da una preciosa palabra que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo dice ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo de que si nosotros lo amamos a Él, entonces nosotros guardamos sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Apartarnos de lo que a Él no le agrada, apartarnos de los deseos de nuestra propia concupiscencia, apartarnos de lo que a nosotros mismos nos hace daño, apartarnos de eso que nos contagia, apartarnos de eso que a Dios no le agrada. ¿Qué no le agrada a Dios? Por lo menos el odio, el rencor, el egoísmo. Amén. El egoísmo, la borrachera, la fumadera, apartarnos de tantas cosas y buscar la presencia de Él para que Él nos ayude, porque el único que nos puede ayudar es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es Él el único que nos puede ayudar, es Él el único que puede hacer cosas para nuestro bien. He escuchado personas que dicen: yo no tengo necesidad de una iglesia, yo no tengo necesidad de estar haciendo cosas para poder hallar gracia ante los ojos de Dios. Es más, yo tengo una Biblia en mi casa y yo la leo todos los días. Pero no es eso, mi hermano, no es eso. Lo primero que debemos hacer es amar a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, entonces podemos hacer las cosas bien. Debemos amar a Dios, guardar los mandamientos de Él, como Él lo dice en Juan capítulo 14, versículo 15, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, ¿cuáles son uno de los principales mandamientos que Dios tiene? Como lo dice Mateo capítulo 22, capítulo 22, versículo 37, que dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Ese es el principal mandamiento. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Hermano, cuando nosotros entendemos eso de que amamos a Dios con toda nuestra fuerza y con nuestro corazón, entonces en verdad estamos guardando los mandamientos. Porque el principal mandamiento es ese, mi hermano: amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando amamos a Dios, entonces Dios podrá ayudarnos. Cuando amamos a nuestro Señor Jesucristo, entonces allí podremos hacer las cosas bien. Esa es la única manera, mi hermano. ¿Cómo? Apartarnos de lo que a Él no le agrada. Debemos apartarnos de lo que a Él no le agrada. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no nos apartamos del pecado, nosotros decimos que amamos a Dios, que tenemos a Dios en nuestro corazón. Si nosotros decimos que Él es nuestro Padre Celestial, pero no guardamos sus mandamientos, no estamos haciendo nada. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros amamos a Dios de verdad, entonces debemos apartarnos de lo que a Él no le agrada. Debemos acercarnos más a Él, como lo dice su palabra, que amarás a Dios con todo tu corazón y con toda nuestra fuerza. Cuando nosotros entendemos lo que dice Mateo
capítulo 22, versículo 37, vamos a entender mucha parte de la escritura, vamos a entender lo que Él nos quiere dar a entender. Amén. Como lo dice Juan capítulo 14, versículo 21, que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Eso quién nos lo está enseñando? Eso nos lo está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo que si nosotros guardamos sus mandamientos, entonces en verdad lo amamos. El que tiene mis mandamientos, o sea, el que tiene mis mandamientos, ¿dónde? En el corazón de cada uno, en la mente de cada uno. Debemos guardarnos en cuerpo, alma y espíritu. ¿Para qué? Para poder hacer las cosas bien, mi hermano. A veces, mi hermano, creemos, mi hermano, que amamos a Dios simplemente por el servicio, mi hermano. Una cosa es servirle a Dios y otra cosa es guardar sus mandamientos. ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia de Éfeso allá en Apocalipsis? Que era una iglesia que trabajaba arduamente, era una iglesia que se esforzaba fuertemente, era una iglesia que mantenía activo en las cosas de Dios. Le gustaba trabajarle a Dios literalmente, le trabajaba como en el ministerio, le trabajaba fuertemente, pero se les había olvidado algo muy importante, que era el primer amor. El primer amor a Dios, ¿cuál es? Es guardarnos en cuerpo, alma y espíritu, guardar nuestra boca, guardar nuestro vocabulario, saber lo que estamos hablando, no dañarle el testimonio a tu hermano, no dañarle el testimonio a tu hermana, no salir diciendo lo que no has visto o lo que no has oído, porque la palabra nos enseña en Levítico de que el Hijo de Dios no puede andar chismeando, el Hijo de Dios no puede estar cometiendo errores de aquí a allá y de allá para acá. La Biblia nos enseña que debemos ser prontos para escuchar y tardo para hablar. El Hijo de Dios tiene que observar lo que va a decir. Amén. ¿Para qué? Para no dañar a aquella persona, para no dañar a aquel hermano, para no dañar el testimonio a aquella persona. Debemos alejarnos del odio, de la rabia, del rencor, hablar sin resentimiento, porque cuando nosotros hablamos con resentimiento, estamos dañando el testimonio de otra persona, y no debemos dañar el testimonio de otra persona. ¿Sabe por qué? Porque ese es tu hermano, ese es el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos la iglesia. Debemos guardarnos para Él en cuerpo, alma y espíritu, para poder entender y comprender que los estamos haciendo bien. ¿Sabe qué? Hay momentos que vamos a ser reprendidos, hay momentos que vamos a ser exhortados, así como un día Pablo tuvo que reprender y exhortar a Pedro, siendo Pedro un servidor de Dios, siendo un Pedro, ese Pedro que simplemente con la sombra de Pedro muchas personas se sanaban, pero Pedro en un momento de debilidad tuvo que ser reprendido por el apóstol Pablo. Así nosotros también debemos ser reprendidos, como lo dice Hebreos capítulo 3 versículo 13, sino que a veces no nos gusta ser reprendidos, a veces no nos gusta que nos digan nada. ¿Sabe por qué? Porque nos llenamos de orgullo, nos llenamos de soberbia, pero ¿sabe qué? Nosotros debemos ser exhortados cada día. ¿Para qué? Para que el pecado no entre en nuestras vidas. Debemos hacer las cosas bien y buscar al Señor para que Dios nos ayude en todo momento. Es bueno servirle a Dios en el ministerio, pero también es mejor no apartarnos del amor de Dios, no perder el primer amor, que es la santidad, mi hermano. Y la Biblia nos enseña que sin santidad es imposible agradar a Dios, mi hermano. Sin santidad es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, mi hermano. Mira lo que dice Juan capítulo 14 versículo 24. Dice: el que no me ama no guarda, el que no me ama no guarda mis mandamientos, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El mismo Jesús está diciendo allí que la palabra que Él habla no es de Él, sino que es del Padre.
Amén. Entonces debemos prestar atención a lo que ya nuestro Señor Jesucristo puso en el corazón de cada uno de nosotros. Debemos escuchar la voz, debemos guardarnos para Él. ¿Para qué? Para que Él siempre esté en nosotros. Debemos ser obedientes a la palabra de Él. Debemos someternos a Dios, debemos someternos a la palabra de Dios, como lo dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. A veces nosotros queremos de que Satanás huya de nosotros, pero no nos queremos someter a la palabra de Dios, mi hermano, a la palabra de Dios. Amén, es la palabra de Dios, lo que ya está escrito, como lo dice Juan, capítulo 5, versículo 39, que dice: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La vida eterna, mi hermano, la vamos a tener a través de las escrituras, a través de las palabras. Es bueno escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, te hago una pregunta: ¿qué estás escuchando? Si estás escuchando la palabra de Dios, entonces serás edificado. Pero si estás escuchando palabra de hombre, palabra que no te edifica, ¿sabes qué? Vas a salir mal y vas a empezar a tropezar. Por lo tanto, en esta hora yo te conllevo a que vivas la palabra, a que tratemos de caminar hacia el camino de Dios, que tratemos de hacer las cosas bien. Sabemos, mi hermano, que es duro, sabemos que es fuerte, sabemos que los caminos de Dios son fuertes. ¿Sabes por qué? Porque hacer las cosas malas es fácil, mi hermano. Hacer las cosas malas, hacer pecado es lo más fácil que hay. Pero ¿sabes qué? Hacer las cosas buenas, eso es para valiente, mi hermano. Hacer las cosas buenas es para valiente. Cuando tú te alejas de las cosas malas y vienes a las cosas buenas, puedo decir que eres un valiente. Pero si tú me dices que eres un valiente para tener una pistola, pero si tú me dices que eres valiente para tener droga en tu nariz, para tener droga en tu bolsillo, entonces ¿sabes qué? Tú no eres un valiente, tú eres un cobarde. Para poder ser cobarde, eso es fácil, pero para ser valiente es duro, es para valiente. Amén. Entonces la valentía es lo que Dios ve. Si tú te estás alejando de las cosas malas, entonces eres un valiente. Si tú eres de las personas que te estás alejando de tantas cosas malas, si tú eres una persona que te estás alejando de la mentira, del odio, del rencor, del resentimiento, si tú te estás alejando de ese resentimiento que no te deja tranquilo, entonces yo puedo decir que tú eres un valiente, porque esos son los valientes, los que dejan de hacer cosas malas para hacer las cosas buenas. Entonces ese es un valiente. Si tú te estás alejando de la fornicación, te estás alejando del adulterio, te estás alejando de la lascivia, te estás alejando de tanta mentira, de tanta basura del diablo, entonces yo puedo decir de que tú eres un valiente. Necesitas menguar para que Dios crezca en tu vida. Como un día Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengue para que tú puedas crecer. Según Juan capítulo 3, versículo 30, debemos menguar para que Cristo pueda crecer en nuestras vidas. Debemos menguar nuestro ego, nuestro orgullo. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer grandes cosas en nuestras vidas y nos pueda ayudar. Debemos guardar los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para poder crecer en las cosas de Dios. Porque mientras seamos liberales, mientras queramos hacer lo que nosotros queramos, no vamos a poder avanzar. Por eso hay personas que tienen tanto tiempo en las cosas de Dios, quizás 5 años, 6, 7, 10, 15, 20 años, y no caminan como deben ser. ¿Sabes por qué? Porque no se someten a las cosas de Dios. Les gusta someterse quizá al ministerio pastoral, al ministerio, pero ¿sabe qué? Es mejor esforzarse para Dios, apartarnos del pecado, apartarnos de lo que a Dios no le agrada. Entonces es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide y que Dios te proteja. Y de que la paz de Cristo sea con cada uno de vosotros. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios siempre tiene el control.